Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola Guillermo Fantoni, ¿cómo te va? Hola Patricia. Qué ganas tengo de escuchar tu columna de hoy. Bueno, cómo no. En la reunión pasada di una coincidencia con el homenaje a Fontana Rosa, yo había preparado otro tema, y hoy me parece que valía retomar algún aspecto para comentarlo hoy. En primer lugar, podríamos decir que en Argentina, y en Rosario también, hay un largo linaje de dibujantes y humoristas gráficos. Y en ese sentido podrían citarse algunos nombres de los que actuaron en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en los años 60. Por decir algunos nombres nada más: Miguel Brascó, Juan Carlos Colombre, conocido como Landru, Quino, que es Joaquín Salvador Lavado Tejón, Cristóbal Reynoso, Crist, Carlos Loazó, Caloy, Roberto Fontana Rosa, Antonio Mongello Ricci, que es Napo o Napoleón. Doy solamente esos nombres, que actuaron en revistas, en semanarios, en diarios. Estos dos últimos, Napo y Fontana Rosa, son rosarinos que aparecen incluso en la revista Boom. Roberto Fontana Rosa, a quien me voy a referir particularmente, nació en Rosario en 1944, es un humorista gráfico, historietista, escritor, entre otras tantas cosas. Autor de personajes emblemáticos como Inodoro Pereira y el perro Mendieta, ¿no?, ligado a lo gauchesco, o Boy el aceitoso, ese personaje autoritario, atropellador, pesado, que se liga al mundo del imperialismo, los servicios, etcétera, ¿no? Que expresan de algún modo el costado existencial y social, respectivamente, de su producción, lo más filosófico y lo más sociológico. También hay actividades que me gustaría resaltar de Fontana Rosa. Una es la ilustración del Martín Fierro, el poema de José Hernández, a través de las ediciones La Flor en 2004. Y por otro lado, una actividad menos conocida, que es la elaboración de pequeños guiones para Lelutier desde 1979, ¿no? Una forma de humor muy sofisticada, muy compleja, muy interesante de lo realizado en nuestro país. En líneas generales podríamos decir que es un dibujo que hace o ilustra la crónica social, los episodios más candentes, los episodios de actualidad, que es lo que se nutre además no solo de la realidad más tangible, sino también de un estado del arte, de la pintura neofigurativa en algunos casos, o de un realismo crítico que campea en la pintura, el dibujo, el grabado en esa época. Digo, años 60, parte de los 70 y posteriores, pero que yo creo que es un dibujo que nace en esos periodos y que tiene relación con algunas formas pictóricas, ¿no?, con algunas formas de representación. Y que además, digamos, estos dibujantes y humoristas son críticos, certeros, agudos, muy relacionados con el mundo de la cultura popular y al mismo tiempo de la cultura ilustrada, ¿no? Tienen ese doble ingreso que nunca hay que perderlo de vista, porque es justamente lo que le da productividad, ¿no? Son inescindibles de un contexto cultural e histórico, más allá de su actuación posterior, ¿no? Muy ligados a esa coyuntura de los 60. Surgen y expresan cabalmente los procesos de modernización social y cultural en la Argentina y también en el mundo, ¿no? Un momento de cambios sustanciales, de cambios radicales, ¿no? Es el segmento histórico que por comodidad discursiva llamamos década del 60, ¿no? Que en realidad es un término o una forma de decir con números redondos para referirnos a cambios socioculturales, a un fenómeno de modernización que va aproximadamente de 1956 a 1976, ¿no? Es una década larga, ¿no?, donde se dan cambios sociopolíticos, cambios culturales, cambios en la vida cotidiana, cambios científico-tecnológicos, cambios en las comunicaciones.
son lo que llamaríamos sociedades masivas o sociedades de los medios de comunicación o sociedades de consumo, las que se generan, digamos, en la segunda posguerra, primero en los Estados Unidos, luego en Europa, y que se expanden por todos los demás ámbitos geográficos. En la Argentina implica el nacimiento de una cultura crítica o de una nueva cultura crítica que se expresó de múltiples maneras. Por ejemplo, en el surgimiento de nuevas carreras como la sociología o la psicología, en la renovación del ámbito universitario con nuevos equipos, con nuevos enfoques disciplinares, con la creación de UDEVA, que traza correas de transmisión con la sociedad a través de libros accesibles que se pueden adquirir en los kioscos, con la aparición de nuevas tecnologías comunicacionales como la televisión o la difusión extrema de la televisión, con el surgimiento de nuevas formas del periodismo, ¿no? Como los semanarios, Primera Plana, Análisis, Panorama, Confirmado, ¿no? que aparecen con, digamos, recortes de actualidad, pero que también presentan notas que tratan temas o problemáticas contemporáneas con, digamos, cierta profundidad. Además de presentarse como guías del gusto, porque son semanarios que indican qué leer, qué mirar, qué comer, qué vestir, qué espectáculos asistir, como el cine, el teatro, la literatura, las artes visuales. Todos esos dominios son abordados por estos semanarios. Y aquí aparecen también las tiras, las ilustraciones de nota. A nivel local, Boom es uno de estos semanarios, creados a la manera de Primera Plana, que aparece en 1968, un año complejo, claro, un año problemático, un año de mucha efervescencia, pero también de, digamos, momentos insurreccionales en distintas partes del mundo, y por supuesto esa efervescencia aparece en la Argentina, particularmente el ámbito del arte y la cultura recepta muy activamente ese clima, ¿no? O sea que hay un pico de activismo político. Y entonces yo recuerdo muy claramente los dibujos de Fontana Rosa que ilustraban estas revueltas y por lo tanto la represión también en las páginas de Boom. Es decir, ilustraban diversos aspectos de la realidad. Ver eso lo puede encontrar en la hemeroteca, ¿no? Supongo que sí. Es decir, hasta desde el divertimento hasta los conflictos que se estaban vivenciando en el momento son ilustrados por Fontana Rosa. Y eso te da un acceso muy directo, digamos, a las problemáticas sociales, pero también al mundo del arte, porque es el dibujo. Está utilizando las herramientas del arte visual, ¿no? Y aparecen también los dibujos muy ácidos de Napoleón, ¿no? O Napo, que era el marido de Marta Gaspar, una artista plástica del grupo Taller, que son dibujos ácidos. Y en general, como todos estos dibujantes, muy críticos de los hábitos y de la vida burguesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esa obra aún nos interpela, porque nos interpela hoy día, es porque expresa muy fielmente un momento histórico e ideas aún vigentes, ¿no? Yo creo que tienen que ver, digo, en el caso de Fontana Rosa, a mí me evoca una ciudad que es muy distinta a la actual. Claro. Una ciudad mucho más abierta, mucho más inclusiva, mucho más linda, mucho más sofisticada, mucho más elegante, ¿no? Donde los distintos sectores sociales se igualan en los mismos espacios. Esto es algo notable y difícil ver desde los ojos de hoy día o desde una sensibilidad de hoy día, ¿no? Es decir, donde una persona que duerme en la calle te golpeaba la sensibilidad. Hoy las sensibilidades están adormecidas, ¿no? Anestesiadas. Anestesiadas, absolutamente. Y era una ciudad absolutamente compleja, donde aparecían casas de diseños de muebles, de diseños de ropa, es decir, locales, lo cual hablaba de un gusto medio, de una sociedad media que tenía un poder adquisitivo importante porque tenía gustos
sumamente elaborados, y matrizados por la cultura alta, y al mismo tiempo una sensibilidad hacia la cultura de masas, ¿no? Yo creo que todo esto, o alguna de estas cosas, unas más, otras menos, es lo que me evoca lo de Fontana Rosa. Porque inmediatamente yo pienso en esos semanarios, y cuando me aparecen esos semanarios, me aparece esa sociedad y me aparece esa ciudad, que es la que yo he vivido muy intensamente y que hoy no reconozco. No sé si te das cuenta de eso, ¿no? Totalmente. Una cosa que lo digo con cierto, ¿no?, sentimiento de dolor, porque esa ciudad no existe más. Ese mundo se eclipsó. Claro. Ese mundo se eclipsó. Pero era un mundo, ¿no?, mucho más igualitario, mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más interesante, enormemente más interesante. Bien. Enormemente. Todo esto me lo evoca lo de Fontana Rosa. Sobre lo cual la gente desde hoy tiene otras percepciones, por ahí más ligadas a, digamos, el universo futbolístico, ¿no?, el Cairo, una cosa un poco más folclórica de Rosario, que no está mal, para nada está mal. Creo que es un aspecto. A mí una figura como esa me evoca todo ese mundo de dibujantes, y a través de esos dibujantes, esas revistas que emergían de la ciudad y nos planteaban una sociedad urbana mucho más compleja y mucho más opulenta. Bueno, me pegás en el corazón, porque yo participé a los 18 años, estuve ahí haciendo algunas cositas en Risario. Claro, ¿no? claro. Y donde el negro llegaba con su carpeta a dejar, porque ese es un tema que charlamos con Saborido el otro día, de esa época en que los dibujantes tenían que mandar sus dibujos. Y claro. Por corresponsalía lo mandaba el negro, Sí, ¿te sí, acordás? sí, O sí, sea, todo tenía era que ir manual. por autopista a Sí, sí. Clarín. Claro. Él trabajaba sobre la actualidad, pero lo hacía un día antes y había que mandarlo a Buenos Aires. Bueno, imagínate. Y llegar para la edición. Los diagramadores, publicistas, que trabajaban absolutamente de un modo artesanal. Bueno, eso te da un entrenamiento Total. importantísimo, Importantísimo, ¿no? Es decir, que son, digamos, las destrezas manuales que después permiten materializar cualquier propuesta. Toda propuesta estética tiene que estar vehiculizada a través de un dominio de ciertos recursos técnicos, de ciertos ejercicios, digamos, de la motricidad o de la capacidad humana para materializarlos. Entonces, yo creo que toda esta gente hacía tareas heroicas verdaderamente, si uno se pone a pensar desde el presente, ¿no? Por supuesto que en el presente hay otros desafíos, otras posibilidades. Yo creo que hay una cantidad de cosas buenísimas. No quiero caer en que todo pasado es mejor, No, pero hay no. no lo digo en ese sentido, pero sí reconozco en ese pasado carencias del presente, y que me parece que sería bueno comenzar a suturarlas, ¿no? Pensar una sociedad distinta y pensar una ciudad distinta, ¿no? Una sociedad mucho más abierta, una ciudad mucho más comprensiva, mucho más disfrutable, mucho más linda en términos estéticos, y en todo sentido, ¿no? Una ciudad que pueda contener a los distintos sectores de la población que convivían en un mismo espacio. Claro. Si uno piensa Rosario en la década del 60, 70, ¿no? Digo, fundamentalmente en los 60, el centro de la ciudad era un espacio donde las más diversas clases sociales convivían indiferenciadamente, Bien. ¿no? Guillermo, preciosa columna, como siempre. Bueno. Gracias, buena semana. Gracias a vos. Guillermo Fantoni con nosotros. El lujazo que nos damos los sábados en Happening.